Nuestro Dios, queremos rogar que tú hagas posible que este tiempo sea un tiempo provechoso, que realmente de este tiempo surja un fruto para gloria tuya, que transforme nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo, y que con esos cambios que tú haces por el poder de tu Espíritu, realmente tú seas glorificado y nosotros seamos conducidos a parecernos cada vez más al carácter del Santo Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Él. Amén. ¿Alguno de ustedes les dice algo el nombre Wilbur? ¿Les dice algo? ¿Les recuerda algún personaje? ¿Wilbur qué? ¿Algún Wilbur? Más fuerte, el que tenga alguna idea. ¿Wilbur qué? Wright. ¿Qué hizo ese señor? El avión. Pues ni hubo necesidad de decir otras cosas, ¿verdad? Que Wilbur era hermano de Orville y que se apellidaban Wright y que allá por el año de 1903 ellos fueron, los registra la historia como los primeros hombres sobre la Tierra que hicieron volar un aeroplano, un artefacto más pesado que el aire, autopropulsado, y que su vuelo pudiera calificarse como, digamos, un vuelo sostenido y autogobernado. Es relativamente hace poco, en 1903, entonces han pasado 112 años. No habían pasado todavía 20 años para cuando nuestra hermana Lolita nació en el año 1922, y estos hombres hicieron esa proeza, ¿va? Lo que muchos habían suspirado y habían tenido solamente en sus sueños, y lo que muchos habían dicho, no, el asunto de volar está reservado para los ángeles y para los pájaros, nada más, pero para los hombres no. Pues estos hombres que hasta donde sabemos eran cristianos, hijos de padres cristianos, lo hicieron, esa proeza. ¿A alguno de ustedes les dice algo el nombre George Cayley? ¿Les dice algo ese nombre? ¿Verdad que no? A mí tampoco me decía nada hasta que leí la historia de la aviación. Y pues sí, Wilbur y Orville Wright están registrados como los padres de la aviación. Pero ¿quién creen que fue el que por primera vez, el primer hombre sobre la Tierra que en términos matemáticos descifró las ecuaciones que resolvían los problemas que hasta entonces no habían sido resueltos, para hacer posible en realidad que un artefacto más pesado que el aire, autopropulsado, pudiera elevarse por los cielos? Pues el que descubrió esos principios fue George Cayley, y nadie de nosotros sabemos quién es ese hombre. Quizá si dijéramos, ¿qué tiene más importancia? ¿El que descubrió la verdad acerca de cómo poder hacer volar un aparato, o aquellos que tomaron un aparato, lo diseñaron, se subieron y volaron? ¿Cuál sería más importante? Pues algunos dirían, pues quizás es más importante haber descubierto los principios, la verdad científicamente comprobable, matemáticamente comprobable, que el hecho de que pues alguien haya tomado esos conocimientos y lo haya hecho. George Cayley es un hombre inglés que vivió pues un siglo antes, 50 años antes de los hermanos Wright. Él publicó esos estudios, y él fue el hombre que por primera vez habló de la cuestión del principio de la sustentación, que es el principio que opera sobre todas las aeronaves que hoy surcan los cielos de nuestro planeta. Todas las naves que vuelan en los cielos que hoy nosotros podemos observar funcionan bajo el principio de la sustentación, que dice que es esa fuerza, esa interacción que se da entre el objeto y el aire, y la velocidad entre ambos, y mediante el diseño y la disposición del artefacto, y esa fuerza que interactúa entre ambos, puede hacer posible que un aparato se eleve sobre los cielos. George Cayley lo descubrió y nadie lo recordamos. Y diremos, ¿por qué? ¿Por qué no lo recordamos? Pues porque él nunca voló. Esa es la gran diferencia. Los hermanos Wright sí volaron. Y algunos dirán que la historia de George Cayley es una historia de éxito, y en cierta medida yo diría, pues sí, ¿verdad? Es un científico que dio una aportación muy grande a los principios de
la aviación, pero a la vez es una historia muy triste. Para mí es una historia muy triste. Un hombre que tuvo la verdad en sus notas, en sus cálculos, en su razonamiento, en su entendimiento de la aerodinámica, de la interacción de las fuerzas, y que logró descifrar las situaciones que impedían, las leyes físicas de la gravedad que impiden que un objeto más pesado que el aire se eleve sobre el aire. Él conocía la verdad, la tuvo entre sus manos, y no solamente eso, sino que él aspiraba a volar un día. Y la historia registra que una vez tomó a su cochero y lo aventó por una ladera, ahí con un artefacto, y pues quizá el cochero ganaba mucho dinero o era bastante leal, y por poco y se mata, pero no se mató. Pero cuando lo hizo no aplicó los principios que él había descubierto, usó otras cosas instintivas, pero no pudo volar. Todavía, él murió a la edad de 84 años, según leía, y a los 83 años todavía lo intentó y no lo pudo hacer, y murió sin haberlo logrado. Yo diría, qué historia, ¿verdad?, tan triste, va, teniendo la verdad en sus manos, la verdad sobre ese asunto, y nunca pudo volar. Y los hermanos Wright tomaron esos conocimientos y un día dijeron, vamos a hacer nuestro propio aeroplano, nuestro propio artefacto, y vamos a aplicar esos principios que dicen son la verdad sobre este asunto, y pues volaron. 59 segundos y 260 metros fue lo que duró su vuelo, pero son registrados como los padres de la aviación. En la Biblia se nos declara la verdad absoluta de Dios revelada a los hombres. En ella se nos habla de la salvación de Dios ofrecida por gracia a todo pecador que se arrepiente de sus ofensas a Dios, y por la fe, ese hombre que clama la misericordia de Dios y acepta el sacrificio del Hijo de Dios, de Jesucristo, como único pago efectivo para el perdón de sus pecados, y acepta la salvación que por gracia Dios le ofrece, esa persona, dice la Escritura, tiene vida eterna. Esa es la verdad respecto al plan de Dios para la humanidad, al plan de Dios para la salvación de un pecador que se arrepiente y acepta a Cristo como su Salvador. Y se habla de que el hombre debe convertirse a Dios por medio de Cristo para que esta salvación sea efectiva en su ser. Y en el Nuevo Testamento, cuando nosotros hemos hablado, quizá algunos de ustedes recuerden en estudios de hace algunos años, y pues a lo largo de los estudios hemos reflexionado que si tuviéramos que empezar por algún lado al compartir el mensaje del Evangelio, y se nos dijera que mencionáramos una sola palabra con la que pudiéramos empezar a compartir el mensaje del Evangelio a una persona que no se ha convertido, ¿con qué palabra empezaríamos? Y hemos descubierto bíblicamente, porque hay todo un soporte bíblico para esto, que la primera palabra que deberíamos mencionar es, ¿cuál? Arrepiéntete, arrepiéntete. O tendremos que empezar por el asunto de Dios te ama y acepta a Cristo en tu corazón. Cuando Pedro y Juan hablaron recién nacida a la iglesia y hablaron a las personas inconversas ahí en Jerusalén, así lo dijeron. Pedro se levantó en medio de la multitud, Hechos 3:19, y dijo, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Quieren saber qué es lo que tienen que hacer delante de Dios que ha ofrecido salvación? Ustedes tienen que empezar por arrepentirse y convertirse para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. El mismo Señor Jesucristo, estando sobre la tierra, habló de las personas que dijo, ven con los ojos y oyen con los oídos, y dijo el Señor, y entienden con el corazón, y dice que estos son los que se convierten, y estos son a los que Él sana. Así lo declaró en el Evangelio de Mateo. Y en contraparte, dice ahí también en el Evangelio de Marcos, el Señor dijo, de aquellos que ven, pero no perciben. Es decir, son testigos de alguna manera de los eventos que Dios dice que son la verdad. De alguna manera los observan, de alguna forma les llega a sus sentidos
Dice, pero no perciben, oyen, pero no entienden. De alguna manera escuchan con el sentido del oído las declaraciones de las verdades de Dios, pero dice el Señor, pero no entienden. Porque si en realidad, dice el Señor, se convirtieren, es decir, si con el corazón percibieren, si con el espíritu entendieren, entonces en verdad, dice el Señor, serían perdonados y salvados, si se convirtieren. Si no, no, ¿verdad? Y la realidad de lo que sucede en la práctica, de por qué muchas personas no se convierten en los términos bíblicos que implican arrepentirse y convertirse, dijo Juan en el Evangelio, porque Dios, y esto parecía como muy sorprendente, ¿verdad? Dice Juan 12:40, Dios cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Diríamos, ¿Dios hace eso? Y lo que vemos a lo largo y ancho de la Escritura es que Dios solamente ciega los ojos de aquellos que han cerrado sus ojos a lo que les ha sido revelado. La Escritura en Romanos dice que ningún hombre tiene excusa de decir que Dios no se le ha manifestado. A algunos se les ha manifestado de una forma mucho más clara y más amplia y más detallada que a otros, pero ningún hombre va a poder decir, Dios, tú nunca me diste una manifestación de quién eres tú, porque los cielos cuentan la gloria de Dios, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles a partir de las cosas creadas, de modo que dice Romanos, no tienes excusa. Entonces Dios endurece el corazón de aquellos que han cerrado su corazón, es decir, su decisión de cerrar su corazón hace que su corazón se endurezca todavía más. Y dice Pablo a los Corintios, pero cuando se conviertan al Señor, cuando ocurra este evento único, exclusivamente único para que pueda ser realidad en la persona del pecador que se arrepiente, que pueda ser realidad el hecho de la salvación, cuando se conviertan, entonces el velo es quitado, dice Pablo a los Corintios. Y se usa para la palabra conversión en el Nuevo Testamento una palabra griega, que es la palabra epistrefo, que quiere decir darse la vuelta, desistir, renunciar, de seguir en la dirección que se llevaba. Convertirse quiere decir una persona que desiste, ya no quiero ir en la dirección que voy. Tomo la decisión de renunciar y voy a tomar otra dirección, pero no solamente es tomar otra dirección, sino que cambia de condición, cambia de esfera de vida. El convertirse en su sentido, en su raíz primaria, quiere decir eso. Pablo, ante el rey Agripa, declaró lo que es el sentido de la verdadera conversión. Él le dijo al rey Agripa, le relató lo que el Señor Jesucristo claramente le encomendó a Pablo cuando estaba ahí en Damasco. Le dijo, Pablo, yo tengo para ti una misión específica, muy clara. Y esa misión, dice Hechos 26, 18, le dijo el Señor Jesucristo, Pablo, tú vas a ir a abrir los ojos de las personas, judíos y gentiles, esa es tu comisión, y yo te daré el poder, la capacidad de que lo hagas. Abrirás los ojos para que las personas se conviertan. ¿Y qué es eso de que se conviertan? Le dijo, para que las personas se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso implica la conversión, que una persona pasa espiritualmente de las tinieblas a la luz, que pasa del hecho de estar bajo la autoridad y la potestad, el dominio de Satanás, lo sepa o no lo sepa esa persona, pero la conversión es pasar de ese estado, pasar al dominio, la potestad, el señorío de Dios por medio de Cristo. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Te voy a enviar para que a través de la gracia de Dios que operará en ti, las personas se conviertan realmente para salvación. Así es que la conversión, según el Nuevo Testamento, es un cambio total de dirección y de convicción, y de condición, y también de convicción, por cierto, de estar en las tinieblas a estar en la luz,
de estar bajo la potestad de Satanás a estar bajo el señorío de Dios en Cristo, de ir en la dirección del infierno a formar parte de la herencia del reino de Dios, estar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, de ir a la eternidad de sufrimiento en el infierno, a estar siendo parte de la eternidad en la presencia de Dios. La conversión tiene que ver directamente, y esto es inseparable, no puede haber conversión sin estos fundamentos básicos. La persona tiene que oír la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y la palabra y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10:17. No hay fe cuando una persona no ha escuchado la palabra de Dios. Pero según lo que dijo el Señor Jesucristo, la persona debe percibir con algo más que la razón, con algo más que el entendimiento. Debe percibir con el corazón y debe entenderla con algo más que la razón, porque la carta a los Corintios dice que la palabra de Dios es espiritual y se discierne con el espíritu, se cree con el corazón, se confiesa con la boca, se discierne con el espíritu. Es algo que está mucho más allá de la capacidad del entendimiento de la razón. Pero la persona debe primeramente arrepentirse. La persona debe tener un entendimiento de lo que es arrepentimiento, si no, no puede recibir el regalo de la salvación. Es como si llevamos a alguien a la tienda de regalos y le dicen, mira, ¿ves eso que está ahí en el aparador? Ese regalo tan bonito, pues alguien lo compró para ti, ¿lo aceptas? Pues sí, claro que sí. ¿Quién va a decir que no? Pero ¿qué clase de regalo es ese que alguien pagó? No sabemos por qué lo pagó, ni qué precio pagó, simplemente nos gusta el regalo. Pero ¿qué capacidad va a tener esa persona de entender el sentido por el cual se le dio ese regalo? ¿Cuánto costó? ¿Y qué sentido tendrá de gratitud si no tiene el entendimiento de por qué o qué se pagó? Dice la Escritura, arrepiéntanse, y entonces tendrán el elemento básico para convertirse. Hasta que una persona no llega como David o como Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hasta que una persona no puede expresar en su corazón el dolor del pecado, de sus ofensas ante Dios, no puede realmente estar en la posición de desistir y de cambiar de rumbo y aceptar el regalo de salvación. A quienes se convierten en el Nuevo Testamento, los pasajes que hemos leído, se les dice, serán perdonados. Eso es lo que dijo el Señor. El que se convierte, serán perdonados, para no recibir el castigo de perdición eterna que merecen nuestras maldades. Del que se convierte, se dice, serán borrados sus pecados. Nunca más serán traídos por Dios a la memoria para juzgarle por esos pecados que ya han sido perdonados. Al que se convierte, la Escritura dice, serán sanados, es decir, para no seguir padeciendo los efectos de esa enfermedad que se llama pecado. A los que se convierten, la Escritura en el Nuevo Testamento promete, serán salvados, de pasar a la eternidad, que habrían de pasar en el infierno, a pasar la eternidad en la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento también hay algunos versículos que voy a mencionar muy rápido. Primera de Reyes 8, 47 al 49 dice en resumen, si se convierten, y la palabra en el hebreo viene siendo exactamente la misma que en el griego, si se desisten, si renuncia el hombre a seguir por ese camino de perdición, si se convierten y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma bajo esa condición, no puede ser una cosa superficial el entendimiento para poder decir con verdad en el corazón, hemos pecado, en realidad sé que he pecado delante de Dios, hemos hecho lo malo. ¿Qué tan malo es eso? Pues tan malo como que lo que yo haya hecho que haya ofendido a Dios me hace digno de la condenación eterna. Tan malo es así. Y la persona debe tener ese entendimiento, decir, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y entonces dice ahí en Primero de Reyes, y si se convirtieren a ti de todo corazón y de toda su alma, tú harás justicia. Tu justicia, dice el autor del libro de los Reyes, no tendrá efecto si una persona primero no tiene ese pleno entendimiento de su pecado,
de la necesidad de arrepentimiento y entonces sí de clamar a Dios, sálvame, líbrame de este cuerpo de muerte. Segundo libro de Crónicas 6:26 dice, si confesaren tu nombre y se convirtieren, si desisten de sus pecados, tú los oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo, y les enseñarás entonces, solo hasta entonces, les enseñarás el buen camino para que anden en él. Segunda de Crónicas 6:37 al 38. Si se convirtieren y dijeren pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho. Si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Y podríamos seguir. Jeremías dice, si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esta es la teoría bíblica sobre la conversión. Y el ejemplo de los hermanos Wright y de George Cayley puede servir solamente para decirnos que esto mismo que le sucedió a George Cayley, tener la verdad entre sus manos, en su pluma, en su pizarrón, en sus notas, en su mente, descifrar y entender y conocer la verdad acerca de cómo volar, jamás lo llevó a volar. Y un hombre puede tener todo el conocimiento acerca de lo que significa la salvación en Cristo, puede conocerlo, puede entenderlo, puede compartirlo, puede leerlo, puede escribirlo, pero aún así puede ser un hecho que la persona no sea salva, no sea realmente convertida. ¿Por qué? La conversión a Cristo puede ser algo como lo fue, decíamos, para George Cayley, el volar, tener toda esa información, pero simplemente era una teoría para él, que nunca llegó a tener un sentido como para que él tuviera la confianza necesaria, no para tomar a su cochero y aventarlo por la ladera, sino tomar un aparato para él mismo y decir, yo tengo los principios, creo en ellos, voy a tomar mi aparato, mi avión, los cálculos, no hay error, son la verdad. Y yo voy a tomar ese avión y voy a volar como 50 años lo hicieron después, lo hicieron los hermanos Wright. Y yo diría, en estos términos espirituales hay un grave peligro, y yo diría, no sé si es correcto, pero yo he pensado, si el Señor Jesucristo escribiera una carta para la iglesia, la cristiandad de nuestra generación, de nuestro tiempo, como lo hizo para las iglesias de Asia en el primer siglo, donde decía, tengo estas cosas contra ti. Yo he pensado, y creo que en los estudios nos decían, Roberto, ¿qué se les ocurre que el Señor pudiera decir para la cristiandad y la iglesia de nuestros tiempos? Tengo algo contra ustedes. ¿Qué podría decir? A mí se me ocurre que una de las cosas que el Señor podría decir es, tengo contra ustedes, la iglesia de este tiempo, que podrían ser los últimos tiempos de la iglesia, tengo contra ustedes, así como en las iglesias de Asia tenía en contra de ellos que permitían a personas que tenían doctrinas que no eran de la palabra de Dios, lo permitían y no les importaba. Tengo contra ustedes que han permitido, o yo diría a lo mejor, que han contribuido a que los locales de las iglesias estén llenas de personas, pues yo no sé si esto será, sí es cierto, personas que son creyentes pero no son salvos. Se han convertido pero no han pasado de las tinieblas a la luz. ¿La Biblia habla de creyentes que no son salvos? Sí, habla de creyentes que no son salvos. ¿Podemos nombrar algunos? Los demonios. Dice Santiago, ellos también creen. Y vaya que creen. Si lo que una persona cree lo hace que cambie sus conductas y sus actitudes, pues los demonios sí creen. Porque dice que no solamente creen, sino también tiemblan. Les asusta. Y veamos los evangelios. Ahí están ese demonio que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Jesús el Hijo de Dios. Es decir, los demonios saben quién es el Hijo de Dios. No niegan su identidad ni su existencia, la realidad de su existencia. Otras partes dice que vinieron los demonios y le dijeron, ¿a qué has venido?
a atormentarnos antes de tiempo, pero para cuando dijeron eso dice que se habían postrado. Para decirle eso, dice que esos demonios se postraron y le dijeron, Jesús, Hijo de Dios, ¿a qué has venido? ¿A atormentarnos antes de tiempo? Y fíjense todo lo que creen los demonios. Los demonios creen que Jesucristo es superior a ellos, si no, no se habrían postrado ahí delante de Él, ¿verdad? Los demonios saben quién es Jesús, por eso le dijeron, Jesús, Hijo de Dios, Altísimo. Saben quién es Jesús. Y le dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Saben exactamente a qué vino el Señor Jesús a la tierra. Y saben cuál es el destino que les espera a ellos. Saben todo eso, conocen todo eso los demonios. Es más, conocen mucho más de lo que muchos inconversos hoy en día conocen. Pero los demonios no están sometidos al señorío de Cristo, no se han convertido a Cristo. Y pensamos que puede haber personas así que conociendo todo eso no se conviertan. Estaba leyendo un libro de un creyente, Mark Cahill. Él habla sobre evangelismo y él era jugador de básquetbol, pero amateur nada más, pero dentro de sus compañeros en la universidad jugó con Charles Barkley, un famoso basquetbolista ya creo que ya no juega, no estoy seguro, pero basquetbolista profesional. Charles Barkley tenía un hermano. Y en una ocasión este hermano Mark fue a la casa de esta persona y tuvo oportunidad de hablar con el hermano de Charles Barkley y este hombre le platicó una experiencia extraordinaria. Le dijo que había estado a punto de morir, no me acuerdo qué enfermedad, pero había estado en el hospital muy grave. Creo que en algún momento su corazón dejó de latir y de esos que médicamente parece ser que ya están muertos. Y él platicó que había tenido una visión en ese estado de inconsciencia y que él, lo que muchos platican, que había visto su propio cuerpo ahí flotando y todo eso, y que fue transportado a un lugar donde había visto llamas, fuego, árboles quemándose, pero no solamente eso, dice que vio a personas que estaban quemándose, pero estaba muy impresionado porque decía, sus cuerpos no se quemaban, no se consumían, les dolía como una persona que se está quemando y consumiendo por las llamas, pero no se apagaba ni el fuego ni se consumía su carne. Y este hermano sabiamente no dio ninguna explicación de qué es lo que había visto. Le dijo, ¿qué es lo que has visto? Y dijo, para mí yo lo que vi fue el infierno. Esa era su interpretación. Y le dijo, y si tú hubieras muerto ese día, ¿sabes a qué lugar habrías ido? Y dijo, sí, habría ido a ese lugar. Y le preguntó, ¿y tú sabes lo que debes hacer para no ir a ese lugar, sino para ir al cielo? Dijo, sí sé. ¿Qué es lo que debes hacer? Dijo, tendría que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y este hermano dijo, ya, pues está todo listo, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo en este momento? Y le dijo, no lo quiero hacer. ¿Cómo que no lo quieres hacer? No lo quiero hacer. ¿Por qué? Dijo, porque no quiero dejar mi estilo de vida actual. Simplemente no lo quiero dejar. Y nosotros pensamos que no puede ser que alguien conozca tanto acerca de lo que Dios es, de lo que Cristo es, de lo que va a hacer y del destino que les espera, y aún así decir, no acepto, pero sí que lo hay. Y la Escritura nos lo dice claramente. Ahora, hay ese enorme peligro de acercarse a la verdad bíblica, y esto es, yo pienso, de lo que el Señor diría a la iglesia de nuestros tiempos. Ustedes han permitido que las personas crean que son convertidos cuando no lo son. Y nosotros le digamos, pero Señor, pues esa es una obra de gracia que tú haces en el corazón de las personas que verdaderamente creen. Sí, por supuesto, pero hay una responsabilidad sobre ustedes de comunicar adecuadamente lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación, y seguramente ustedes lo han hecho con ligereza, por lo que hay muchas personas que piensan que se han convertido y creen en el Señor Jesucristo, pero nunca han pasado de las tinieblas a la luz. Y digamos que paradójicamente lo más riesgoso para tales personas no es que no hayan oído, sino por el contrario, lo más grave es que han oído, pero han tenido una interpretación equivocada de lo que es convertirse a Cristo. Las Escrituras dicen que el hombre es un ser inmortal. Dice Eclesiastés, has puesto inmortalidad en el corazón de ellos.
El cuerpo físico un día va a perecer, pero el alma y el espíritu se mantendrán vivos. Y luego, después de la muerte, cada quien recibirá un nuevo cuerpo. Unos un cuerpo glorificado para estar en la presencia del Señor, y otros, desgraciadamente, un cuerpo pecaminoso, que tendrá la capacidad de sufrir el dolor, pero no se consumirá ese cuerpo. Segunda de Tesalonicenses dice, para estos sufrirán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y a la luz de los hechos de que la Escritura dice que el hombre es un ser inmortal, el no considerar con toda la seriedad y con toda la solemnidad que requiere el hecho de qué significa realmente convertirse a Cristo, diríamos que es la más absurda, la más inmensa y terrible o inconcebible negligencia de la que un hombre pueda ser culpable. Es ridículamente negligente que un hombre que tenga la noción de que es un ser inmortal y que va a pasar su eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, no quiere entender lo que significa realmente convertirse. Es una gran necedad. Todas las actividades y objetivos que ocupan el entendimiento, los deseos, la energía humana, sean cuales sean estos, no son más que una minucia irrelevante ante la relevancia eterna que tiene el hecho de conocer lo que es la verdadera conversión. El Señor dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se destruye o se pierde a sí mismo? ¿De qué le servirá todo eso? Y Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué cosa? El juicio. Todos morirán, excepto una generación de creyentes que vivan cuando el Señor regrese, no experimentarán la muerte física, pero dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, algunos dicen, bueno, ahí termina todo, la aniquilación, termina la existencia. Pero Eclesiastés dice, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos y habrá juicio. Los hombres tendrán que confrontar a ese Dios santo y muchos hombres se siguen aferrando a la idea de que pues cuando se muere ahí ya termina todo. Entonces diremos, como dijo Pablo, comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Así es que no tiene caso. Y el Señor resume todo este asunto de la conversión en una frase muy, muy pequeña de Mateo 18:3. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y la palabra que el Señor usó para decir, si no os volvéis, usó la palabra que se usa para convertirse. Entonces aquí lo que el Señor dijo, si no se convierten, no entrarán al reino de los cielos. Si no se convierten, no entrarás al reino de los cielos. No puedes entrar ahí, no tienes acceso, por mucho que quieras, por mucho que desees, por mucho que conozcas, si no te conviertes no puedes entrar al reino de los cielos. Y algunos de ustedes seguramente escriben ocasionalmente o frecuentemente en computadora. Prácticamente yo creo que todos los procesadores de textos ahora traen la función de corrección ortográfica, ¿verdad? Cuando uno escribe una palabra que con un error ortográfico pues aparece la rayita roja ahí abajo, ¿verdad? Algunos traen la función de autocorregir, que yo no la uso porque prefiero darme cuenta de los errores y tratar de evitarlos después. Pero seguramente ustedes habrán intentado en alguna ocasión escribir la palabra inconverso. ¿Lo han escrito ahí en el Word o en inconverso? Si lo han hecho, se habrán dado cuenta que aparece luego la rayita roja. Y dices, pues lo escribí con B chica, con S, ¿dónde está el error ortográfico? Pues sabemos que cuando aparece en rojo, pues ponemos ahí el cursor, le damos clic derecho y aparece lo que el diccionario dice que cómo debe escribirse esa palabra. Y resulta que en la palabra inconverso nos dice que no existe la palabra en el diccionario. No existe. ¿Y saben cuántas palabras hay en el diccionario? Por ejemplo, el de la Real Academia de la Lengua Española, que es pues, de los más reconocidos, se supone, de nuestro idioma. Leí, dice que ese diccionario tiene como 100,000 palabras, pero la palabra inconverso ahí no se define. Se supone que ahí están todas las palabras que tienen un sentido en nuestro idioma, pero la palabra inconverso ahí no viene. ¿No les parece, pues qué diríamos, sospechoso?
pues no es sospechoso. Es simplemente el cumplimiento exacto de lo que Dios dice, lo que nos reveló en su palabra que estaría ocurriendo espiritualmente, en el terreno espiritual. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo no quiere ni siquiera que conozcamos la definición de palabra inconverso. La palabra que define la condición espiritual que hará que un hombre pase la eternidad en el infierno, no, pues que mejor no conozcan ni la definición, mucho menos que conozcan su significado, mucho menos que conozcan qué es lo que tienen que hacer para no estar bajo esa definición de ser una persona inconversa. La definición bíblica del concepto de inconverso es un alma que no se ha arrepentido de sus pecados, un hombre que tal vez ha oído pero no ha entendido, no ha percibido, no ha creído con el corazón, uno que no ha entregado en verdad su vida a Cristo para que Cristo la gobierne y sea Señor y Salvador de ella. Y por lo tanto sus pecados no han sido perdonados, no ha sido sanado, no ha sido salvado y está todavía pesando sobre él la condenación eterna. Esto es un inconverso, pero el diccionario dice, no, pues eso no hay que ponerlo, ¿verdad? Yo ya lo puse ahí, dice que hay que agregar palabras cuando no está en el diccionario, pues ya la agregué desde hace mucho tiempo, así es que ya cuando pongo inconverso, ahora sí, a querer y no aparece ahí que sí está ahí esa palabrita, ¿verdad? Y se hace necesario tener una visión clara de lo que es una verdadera conversión, y esa es la responsabilidad que pesa sobre la iglesia. Primeramente, por supuesto, entender para nosotros mismos que realmente seamos convertidos, creyentes convertidos, salvos, no creyentes inconversos o creyentes no salvos o convertidos pero no salvos, porque hay muchas maneras de convertirse, ¿verdad? Las personas se convierten de muchas maneras, ¿verdad? Una persona puede convertirse de una religión a otra, pero eso no lo hace salvo. Una persona se puede convertir de un sistema de creencias a otro sistema de creencias y eso no lo hace salvo. Una persona puede convertirse de un estilo de vida a otro estilo de vida y eso no lo hace salvo. Y la evidencia es alarmante, es alarmante en nuestros tiempos. Cada vez más personas en los países donde se predica libremente el evangelio de la salvación por la gracia de Dios en Cristo, e incluso en países de donde salen más personas para evangelizar a los países donde se supone que no hay muchos creyentes, están produciendo una gran cantidad de personas que se identifican como creyentes, pero sus vidas no reflejan el carácter de Cristo y no muestran lo que en la Biblia se observa y se detalla como evidencias básicas, fundamentales de una verdadera conversión. Así es que decíamos, una persona puede convertirse de muchas maneras. Una persona, por ejemplo, sujeta al vicio del alcohol. Una persona puede ser un alcohólico y puede llegar un momento en su vida que efectivamente llegue al punto de ser consciente de que el alcohol ha destruido su cuerpo y ha destruido a las personas que están a su alrededor y todo el daño que ha causado, y puede llegar al punto de saberse tan miserable, ¿verdad? Y tener el verdadero anhelo de cambiar de vida y llegar a un momento de desistir, de renunciar al vicio y pasar a un estado de sobriedad, lo cual es una gran bendición, ¿verdad? En términos sociales, familiares, personales, pues que una persona pase de un estado de embriaguez a un estado de sobriedad, qué bueno es, pero eso no lo hace salvo, eso no lo hace salvo. No necesariamente quiere decir que se ha convertido de las tinieblas a la luz o que ha pasado de la potestad de Satanás a Dios o que ha pasado de muerte a vida. Eso no quiere decir necesariamente. El Señor dijo, si no os convertís no entraréis en el reino de los cielos. Y el objetivo del enemigo de Dios, según lo encontramos en la Escritura, es oponerse a todo lo que se llama Dios. Dice la segunda carta a los tesalonicenses que el enemigo de Dios, el anticristo, el espíritu del anticristo, el hombre de pecado, como queramos llamarlo en los términos bíblicos, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Y la segunda carta a los Corintios 11:14 dice, Satanás se disfraza como ángel de luz.
Satanás es el maestro del disfraz. Si un oficio ha dominado y ha ejercido y ha, digamos, pulido a lo largo de los siglos es engañar con sutileza, pues Satanás tuvo el descaro, la desfachatez de intentar corromper al mismo Hijo de Dios cuando estuvo en la tierra. ¿Cómo lo hizo Satanás? Tomó al Señor Jesucristo cuando Él estaba en la tierra, en un momento que Satanás dedujo que era el momento de mayor debilidad. 40 días y 40 noches de ayuno. ¿Quién no va a estar desgastado físicamente, emocionalmente? Y lo primero que le dijo Satanás, dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Ese es el estilo de Satanás. Lo primero a lo que apelará Satanás es a los instintos básicos. Ocúpate de tus necesidades básicas, comer, vestir. Esto debe tener prioridad para ti y el mundo lo acepta. Dicen en el mundo, lo han oído, primero es comer que ser cristiano. Y suena como a chiste, pero las personas viven así. ¿Qué objeto tiene ser cristiano si me voy a morir de hambre? No, primero es comer y luego ser cristiano. Y por supuesto, Satanás, pues ya, una vez que ha convencido a alguien que pues lo primero en la vida es satisfacer las necesidades básicas, pues entonces Satanás dirá, pues si tienes que ocuparte en tu comida y en tu vestido, pues que sea la mejor comida, el mejor vestido, pues y para eso hay que trabajar y dedicar tiempo y todos esos asuntos. Bueno, si una persona no está totalmente satisfecha con el asunto de simplemente dedicar su vida a todo lo que satisface a su cuerpo, entonces Satanás hará lo que hizo con el Señor Jesucristo. Le mostró todos los reinos de la tierra y toda su gloria y le dijo, todo esto yo te lo puedo dar si postrado me adoras. Si un hombre no está satisfecho con las cosas que le pide su cuerpo y satisfacer esos instintos básicos, pues entonces Satanás le dice, pues también puedes procurar, ¿verdad?, esas cosas que satisfacen tu ego, tu orgullo, ser popular, tener una buena carrera, tener una buena casa, ser estimado, ser apreciado, ser rico, etcétera, ser poderoso, ser influyente. Ese es el segundo paso. Pero si por ahí hay todavía un terco que dice, no, pues con esto todavía no tengo, ¿verdad? Todas las cosas que pida mi cuerpo y aparte darle rienda suelta a todas mis emociones y todo lo que demanda mi alma, como que tengo necesidad de alguna cosilla ahí espiritual, dirá alguno. Pues Satanás lo que va a hacer en esta parte será simplemente disfrazarse, ¿verdad?, y mostrarnos una baratija, un espejito, ¿verdad?, algo que no es la verdad, y entretente con eso, ¿verdad? Pensando que ya eres una persona espiritual, pensando que ya eres un creyente, pensando que ya eres un convertido, dedícate a todas las cuestiones religiosas, ¿verdad? Puedes ir a las reuniones, puedes orar, haz lo que te dé la gana, mientras no te conviertas realmente al Señor, porque el día que lo hagas, entonces pasas de la potestad mía a la de Dios, entonces sí ya te perdí para siempre, entonces puedes entretenerte con lo que quieras, siempre y cuando no te conviertas realmente al Señor, a Dios. Y entonces Satanás le dijo al Señor, lo llevó ahí al pináculo del templo, le dijo, pues lánzate desde aquí, porque escrito está. Así que Satanás dice, no crean que yo no utilizo la palabra de Dios, yo traigo las citas de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que está escrito que Dios mandará a sus ángeles y mandará cerca de ti para que te guarden y te sostendrán en sus manos para que no tropieces. Dice Pedro, de aquellos que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. La palabra de Dios es una espada de dos filos y dice la Escritura que para los que se salvan es poder de Dios para salvación, pero para los que se pierden, la misma palabra de Dios resulta para daño. Y Satanás quiere usarla así para daño, desde el principio, desde allá del Edén. Eva, con que Dios dijo esto, ¿verdad? Pues no, mira, las cosas son así, déjame te explico mejor. Y va el engaño, utilizando la misma palabra, pero torciéndole un sentido. Sí, ya eres convertido, tú di que eres creyente, ¿va? Y entre más lo digas, como dijo algún personaje nefasto de los nazis, ¿va?, repite una mentira 1000 veces y será como una verdad. Tú di que eres creyente muchas veces y ya eso va a ser una verdad. Así es el engaño de Satanás. Hay personas que llegan a entender que el significado de esta vida está más allá de satisfacer los apetitos básicos de la carne. Otros pueden ser despertados en su conciencia y entender que la diversión del mundo, la vanidad de lo que hay en el mundo, tampoco puede satisfacer la necesidad
más profunda del ser humano. Pero entonces la última línea de defensa de Satanás será engañar a una persona haciéndole pensar que está sirviendo al Dios vivo, como nos decía Memo en la mañana. Pablo mismo decía, cuando se defendía delante, no sé si de Agripa o de Félix, él decía, yo he vivido con una limpia conciencia hasta este momento delante de Dios. ¿Qué había hecho hasta ese momento cuando platicó Pablo? Pues había perseguido a los cristianos y él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Satanás hará todo lo necesario para que una persona piense que está sirviendo a Dios mientras que no se convierta. Sé todo lo religioso que quieras, mientras que no te conviertas. Entonces, esa es la última línea de defensa, la falsa religiosidad. Satanás está perfectamente de acuerdo en que una persona, por ejemplo, deje atrás las ideas de divorcio, porque pues sabe que eso es contrario a la voluntad de Dios y decida permanecer con su esposa y su familia, qué bueno. Pero eso no lo hace que sea una persona convertida en los términos bíblicos. Satanás estaría de acuerdo en que alguno deje vicios, conductas inmorales, lenguaje obsceno, prácticas vanas, malas compañías, relaciones personales indebidas, y cambiarlo todo esto por actividades religiosas. Satanás dice, está bien, por mí no tengo problema. Puedes, decíamos, asistir, ¿verdad?, a una iglesia, puedes hacer todas las prácticas que se supone que hacen los verdaderos convertidos mientras que no te conviertas, mientras que no pases de la potestad mía a la de Dios. Así que, pues, hay formas de convertirse que no son una salvación. Y el argumento de más peso entre los inconversos sería, ¿cómo me vas a comparar a mí? Que yo no he matado, yo no he robado, yo no miento. Lo cual no es cierto a la luz de la ley, pero bueno, dejemos de argumentar. ¿Cómo me vas a comparar a mí con ese vicioso que anda ahí rodando en las calles, con el asesino, con el perverso inmoral? ¿Me vas a comparar a mí y vas a decir que ambos estamos igual delante de Dios? Pues sí son diferentes, podríamos decir, sí son diferentes, como este libro puede ser diferente a este micrófono, pero delante de Dios ambos están perdidos si no se han convertido. Si no os convertís, no entrarás al reino de los cielos. Simplemente unos están ocupados en malas obras y otros están ocupados en obras muertas. Pero ambas no producen salvación. Y creer en estos términos que hemos dicho como creían los demonios no salva. No salva. El hecho de saber la identidad de Cristo, reconocer su superioridad, reconocer que es una persona que habló verdad, reconocer que es una persona que no cometió pecado, reconocer que murió en la cruz por mis pecados, reconocer todo eso no quiere decir que somos salvos. Hay evidencias básicas en la Escritura de lo que es una verdadera salvación. Y está la parábola del sembrador, la cual diremos muy, muy rápidamente. Hay 4 tipos de tierra, 3 de ellas donde cayó la semilla, la palabra de Dios, que no produjeron algo que sí produjo la tierra que fue fértil, no produjeron fruto. Es decir, en cuanto a la salvación, lo que la Biblia nos conduce a que nosotros observemos como personas, como humanos, no son las decisiones por Cristo, sino son los frutos de las verdaderas conversiones. Hemos mencionado hasta el cansancio que Dios sabe en el instante que una persona se convierte porque observa el corazón. Pero Dios no mira lo que mira, el hombre no mira lo que mira a Dios, porque Dios mira el corazón. Nosotros nada más miramos lo que está delante de nuestros ojos, y el Señor dijo, para que tú reconozcas eso, por sus frutos los conoceréis. Y el Señor dijo que Él nos llamó para que produjéramos mucho fruto, no para que produjéramos muchas decisiones, que obviamente qué bueno que hay personas que confiesan arrepentimiento y confiesan recibir a Cristo, pero ahora lo que esperamos ver son las evidencias de una verdadera conversión, los frutos que llama la Escritura de una verdadera conversión. Y cuando se habla de esa tierra donde la semilla cayó junto al camino, dice, son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y cuando lo explicó el Señor se refería que son los que han tenido la oportunidad de oír. No ignoran, ¿verdad?, como los demonios que han escuchado. Han tenido la oportunidad de oír. No ignoran lo que se les ha compartido, pero solamente lo aceptan intelectualmente, solamente lo aceptan emocionalmente,
pero no transforma sus vidas. Y luego están la semilla que cayó sobre la piedra. Dice, son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los que escuchan y dicen aceptar en algún grado. Admiten creer en lo que escucharon, pero lo admiten solo por un tiempo. Cuando llega el momento de la prueba, se hace evidente la realidad de su naturaleza inconversa, no convertida. Y luego habla el Señor de la que cayó entre espinos. Son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Todas estas tierras, el problema es que no hay en realidad los frutos que la Escritura habla que deben percibirse. Oyen, creen, aceptan, dicen aceptar, pero no se ven frutos. Y una de las grandes evidencias es que no permanecen en el tiempo. Dice más, la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. No un fruto así inmediato, simplemente, sino que empieza a pasar el tiempo y sigue habiendo ese fruto. Nada más los vamos a citar. ¿Qué frutos se esperan ver de una verdadera conversión? Pues la Biblia habla de varios frutos, nada más los vamos a citar. Habla de frutos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, evidencias de que realmente ha habido un arrepentimiento. Leía de un joven de una empresa que mandaron decir a una iglesia cristiana que el lunes había amanecido ahí en su puerta un pantalón nuevo, empaquetado con un letrero que decía, perdónenme, este domingo yo recibí a Cristo en mi corazón y yo había robado un pantalón de ustedes igual a esto, perdónenme. Y creo que eso da un testimonio de alguien que tiene arrepentimiento. Zaqueo no solamente derramó lágrimas diciendo, ay, qué malo he sido robándole a todos. Si yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hay frutos evidentes, hay frutos dignos del arrepentimiento. Esos son los frutos de una verdadera conversión. Santificación, dice Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué esperamos ver de una persona que realmente se ha convertido? Santificación, que viva apartado para Dios, que sus decisiones, sus acciones, sus actos demuestren que Él ya no vive para el mundo, que Él ya no vive para sí mismo, que Él vive para el Señor, y sus actos lo van a demostrar. ¿Qué otro fruto se espera ver? Dice, frutos espirituales. Gálatas dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley, y la persona que se ha convertido los va a manifestar plenamente, claramente, porque el Espíritu de Dios mora en él a partir de que se convirtió. Y dice, Cristo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora lo que se puede ver son estos frutos del Espíritu. Y también la Escritura habla de los frutos de justicia, Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de justicia son aquellos actos y obras que se ve que la persona las hace no para tomar gloria para sí mismo, sino para aplicar los actos de rectitud de las normas de Dios y para que Cristo, Dios, sea glorificado a través de lo que hace. También la Biblia habla de frutos de buenas obras, no obras para salvación, sino efecto de la salvación verdadera de uno que se ha convertido, para que ya no andéis, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es un fruto del que se ha convertido. Trabajo diligente y sacrificado por la causa de Dios es un fruto, una evidencia del verdadero convertido. Segundo de Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. No está esperando a que le caiga del cielo por la gracia de Dios todas esas cosas, sino que está dispuesto a sacrificar, a trabajar. Y todos estos frutos, también tenemos el fruto del testimonio de su fe. Dice Hebreos 13:5, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Una de las más claras evidencias de un verdadero convertido es que comparte su fe. No puede dejar de decir lo que ha visto y oído, según dijeron Pedro y Juan.
También hay frutos de sabiduría, que la sabiduría es el conocimiento de Dios aplicado a la vida. ¿Qué le faltó a George Cayley? La sabiduría. Simplemente tuvo el conocimiento, pero nunca lo aplicó a su propio aeroplano. ¿Qué es lo que tuvieron los hermanos Wright? Sabiduría, para tomar el conocimiento de la verdad y aplicarlo en su propio aeroplano, y ahí van volando, a 260 metritos, pero ahí van volando. Lo hicieron. Otro fruto de un verdadero convertido es el conocimiento. Según de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros, si realmente la presencia del Espíritu Santo está en vosotros, si eso es una realidad, dice, y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que se ha convertido tiene hambre de conocer más de su Señor. ¿Y cuándo es cuando puede ocurrir una falsa conversión? Y de esto es de lo que somos quizá culpables. Perdónenme, no supe a qué horas inicié. ¿Cuánto me falta para una hora? ¿Ya? Bueno, adiós. Ya voy a concluir, no termino, pero yo nada más quisiera decir esto. ¿Cuándo se pueden producir falsas conversiones? Cuando no presentamos adecuadamente el Evangelio. ¿Cuál es el versículo que dice que la ley es un ayo para llevarnos a Cristo? No me acuerdo del versículo. ¿Es 2 Corintios? Bueno, Gálatas, ¿cómo dirá? ¿Alguien lo podría leer? La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, ¿es Gálatas 3? Bueno, nada más quería comentar esto, que yo creo que el problema de la manera en que hemos compartido el Evangelio, nos hemos saltado esta parte, que el Señor dijo, la ley es como un maestro que toma a su niño que no sabe de Cristo, no sabe quién es Él ni qué ha hecho. La ley, dice, nos puede ayudar a llevar a ese niño para que conozca quién es Cristo. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué dice la ley? Pues la ley dice cosas así como estas, ¿verdad? Todas las almas son mías y el alma que pecare, esa va a morir. Eso dice la ley. La ley también dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Eso dice la ley. La ley dice que la paga del pecado es muerte. La ley dice, como lo que se compartió en la mañana, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si no te da temor caer en manos del Dios vivo en medio de tus pecados sin confesar, pues más vale que sepas que es una horrenda cosa, tan horrendo como pasar la eternidad en el infierno. Miserable de mí, es lo que una persona debe llegar a decir para estar listo para convertirse. Miserable, ¿qué tengo que hacer? Estoy perdido. Isaías dice que desde la cabeza hasta la punta del pie no hay nada sano en mí. ¿Qué le puedo presentar a Dios con lo que Él pueda decirme, bueno, no eres tan malo? Si todo en mí está podrido como una llaga, ¿qué le puedo presentar? Lo único que puedo decir es como dijo David, Dios, ten piedad de mí. Cuando una persona está en ese punto de decir, Dios, ten piedad de mí, dice David, borra mis rebeliones, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está delante de mí, contra ti he pecado. Cuando una persona ha llegado a ese punto, entonces la ley le ha llevado a conocer su necesidad de Cristo. Pero si nosotros empezamos por el asunto de Dios te ama, acepta la gracia de Dios, estás enfermo, tienes un problema financiero, ¿verdad? Ya sé que te andas divorciando, ya sé que tienes este problema, ya sé que estás fastidiado de los vicios y todo eso. ¿Quieres quedar libre de todo eso? Pues sí, dámelo todo. Pero ¿y dónde está la ley en esa presentación del Evangelio? ¿Dónde está el llevar a una persona a decir, miserable de mí? Cuando nos hemos brincado esa parte, estamos produciendo creyentes que no son salvos. Estamos produciendo convertidos que tal vez cambian de una religión a otra, de un sistema de hacer las cosas a otro, pero no verdaderos convertidos. Pablo dijo de los tesalonicenses, hermanos, yo he conocido la elección de ustedes. ¿Y cómo sabía Pablo entonces que esos hermanos sí eran convertidos? ¿Cómo sabía que eran elegidos de Dios esos hermanos y que esos hermanos habían verdaderamente elegido al Señor Jesucristo? ¿Dónde fundamentaba Pablo esa certeza? Dice, porque nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino en poder.
La palabra de Dios es fundamentalmente poder, no palabras persuasivas. Quizá una de las cosas a las que cedemos muy fácilmente a los que queremos evangelizar es aprovechar el momento de vulnerabilidad de la persona. Está enfermo, está quebrado, está todo esto. Acepta a Cristo, Él te va a ayudar, Él va a hacer que estos problemas se pasen. Todas esas cosas antiguas van a quedar atrás, tú vas a ser una nueva criatura. Esa es la debilidad en la que caemos. Antes de poderle decir, eres un pecador, no importa tu necesidad del momento, no importa tu crisis del momento, el problema es lo que repercute en la eternidad. ¿Ustedes creen que ahorita a George Kiley le importe, a 150 años de su muerte, le importe algo el que su nombre no aparezca en los libros de la historia en lugar de los hermanos Wright? ¿Le importará que algún día no pudo volar y saltar de esa ladera y volar? No le importa nada eso. Lo único que era realmente importante en su vida es si un día se convirtió a Cristo o no, y eso define el lugar donde él está ahorita, y hasta donde sabemos, pues que yo sepa, él no fue convertido. Estará ahora en el infierno. ¿Le importará esa situación de si pudo volar o no? Más vale que nosotros sepamos, por la gracia de Dios, mostrarle a un hombre bajo qué condición espiritual eterna está expuesto mientras no llegue al punto de clamar para renunciar y entregar su vida verdaderamente a Cristo sin reservas, sin condiciones, más allá de la resolución de su problema de ese momento, sino una solución para la eternidad. Dice, nada más quería terminar ya con este versículo, ahora sí, les prometo que es el último. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El Evangelio no son palabras, no son discursos, es poder. Lo que nosotros tendríamos que estar esperando cuando compartimos el Evangelio no son personas que levanten la mano cuando alguien, ahí el predicador dice, pues todos los que ya aceptaron, pásenle por aquí. Lo que deberíamos estar esperando son frutos, que Dios nos dé la gracia de poder ver en nuestras vidas y la de aquellos que delante de nosotros confiesan a Cristo como Señor y Salvador, que nos dé la gracia, el privilegio enorme de ver frutos con perseverancia, al paso de los años, ver los frutos que hemos mencionado. Dejemos hasta ahí. Padre, muchas gracias porque tú nos has declarado la verdad, no para que sea una teoría, no para que sea un conjunto de conocimientos, sino para que transforme nuestra vida, para que seamos nuevas criaturas, para que pasemos de la luz a las tinieblas, de la potestad de Satanás a Dios. Y gracias por los que han tomado verdaderamente y efectivamente esa decisión, y por los que no lo han hecho, que no pierdan más tiempo. Este es el momento para llegar a la renuncia, al rendimiento de nuestra propia condición y entregarnos plenamente y completamente a ti. Damos gracias por la salvación que nos has dado en Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén.